Iniciamos entonces con nuestra temática, estimados amigos. Bienvenidos. Esta es su maestría en Derecho Civil. Esta es la primera unidad que vamos a llamar Introducción al Derecho Civil. ¿Muy bien? Perfecto. Iniciamos, estimados amigos. Bien. Ustedes como grandes estudiosos del derecho saben que los antecedentes del derecho los tenemos desde el derecho romano. A Roma no solamente le debemos cuestiones de historia, no solamente le debemos cuestiones de cultura, cuestiones de religión, cuestiones de idioma, sino también una aportación muy importante es el tema del derecho. Roma pasó por tres fases importantes en su historia. La monarquía, que abarca del año 753 al año 509 antes de Cristo. En este momento tenemos un rey. Tuvimos tres reyes latinos y cuatro reyes etruscos. El último de ellos llamado Tarquino el Soberbio. Bueno, esto fue un desarrollo muy importante de la historia de Roma. Después tenemos una segunda fase. Como se dieron cuenta que el rey era un poco déspota, el rey, pues de alguna manera tenía debilidades como cualquier ser humano, llegamos a una fase en la cual el Senado, después de expulsar al último rey etrusco, Tarquino el Soberbio, estableció un gobierno a través del Senado. El Senado, los comicios y las magistraturas. Por eso pasamos en una fase donde un hombre no controlaba, sino era todo un grupo de aristócratas. Hablamos de la República, del año 509 al año 27 antes de Cristo. Y después llegamos con una cuestión importante, el tema de que algunos generales empezaban a tener fuerza después de grandes batallas. Uno de los generales más importantes lo tenemos con Julio César, que conquista lo que en su momento se llamaban las Galias, derrotando a un guerrero llamado Vercingétorix. Con esta cuestión, compañeros, regresa a Julio César triunfante a Roma, pero ya no queda como un solo emperador, ya era una persona de mucho renombre. Tuvo una primera batalla civil contra otros emperadores que no estaban de acuerdo con esta posición predominante que tenía César, y ello conllevó, compañeros, que César se convirtió en dictator perpetuus, ¿sale? Para tener el control de la ciudad. Esto es una parte importante que hay que destacar. Sin embargo, César fue traicionado y en los idus de marzo fue asesinado por conspiradores que tenía César dentro del Senado. Bueno, su sobrino Octavio fue el que se estableció como primer emperador romano, Imperator Perpetuus. Muy bien, bien. Este periodo lo vamos a abarcar de el año 27 hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476. Pero, compañeros, tenemos un Imperio Romano de Oriente que duró hasta el año de 1473. Realmente, con este periodo, dicen que con la caída del Imperio Romano de Occidente, empezó la fase de la Edad Media. Y con la caída del Imperio Romano de Oriente, cuando cayó en manos de, en este caso, de los otomanos, empezó la Edad Moderna. Roma marca la historia. Esto es, como podemos percibir, nosotros la historia de Roma. Compañeros, si se fijan en este mapa, vemos el desarrollo territorial de Roma. En la República, en la monarquía, solo ubicaba la región de Lacio, la región pues de la Italia central, ¿verdad? Tenemos la República en donde empiezan a conquistar más territorios.
tanto en parte de Europa como también en la parte norte de África. Y tenemos, por ejemplo, ya el imperio que abarca las islas de la Gran Bretaña, abarca una región oriental de Europa, abarca más regiones de África y también tenemos la conquista de los cartagineses y demás territorios. Entonces Roma se expandió, expandió sus fronteras y su poderío, pues se vio acrecentado. Esa es una parte muy importante. Muy bien, solamente para mencionarlo. Estimados amigos, estos son los gobiernos o cómo se encontraban representados dentro de, de Roma. Tenemos la monarquía, como ya mencionamos, abarca del año 753 al año 509, principal gobierno por conducto del rey y se encontraba aconsejado de un senado. El senado se encontraba conformado por los hombres más sabios, por los hombres más ancianos del pueblo, que aconsejaban al rey, pertenecientes a familias nobles, por supuesto, a familias fundadoras de Roma. Tenemos la república, que abarca del año 509 hasta el año 27 a.C., en la cual el Senado gobierna junto con los comicios electos por los ciudadanos romanos y por las magistraturas que llevaban el control de las ciudades. Y después tenemos una fase del imperio en la cual el emperador gobernaba de forma absoluta. Muy bien. Estos son algunos periodos históricos. ¿Y por qué mencionamos a Roma? Roma pasó de un tema importante. Ahí va. Espero que lo puedan ver. Ahí voy. Muy bien. En el derecho romano teníamos un derecho que se aplicaba solamente a los ciudadanos romanos. Era llamado ius civilis. Y teníamos un derecho que se aplicaba en las provincias y a extranjeros, que era el ius gentium. Con el crecimiento del imperio, con el crecimiento de la cultura romana, con el crecimiento de la influencia de Roma, este ius civilis empezó a aplicarse en todo el imperio, no solamente para ciudadanos romanos, sino para todos. Muy bien. Había una cuestión muy importante. Como pasamos por diversas fases, ya lo mencionamos, fases de Roma, pasamos por la monarquía, la república, el imperio. En la monarquía hablamos más de un derecho consuetudinario, basado en la costumbre, basado en la tradición, basado en la voluntad de los dioses. Esta era la primera forma de derecho y principalmente lo aplicaban los sacerdotes. Era un derecho muy sacramental. En la República encontramos grandes instituciones. Ya empezamos a hablar de la lex, la ley. Ya empezamos a hablar de los plebiscitos. Ya empezamos a hablar del tema de los, en este caso hablamos también de los comicios, de las magistraturas y demás instituciones que empezaban a formar lo que era la aplicación del derecho. Y sobre todo también hablamos de la llamada jurisprudencia. La cuestión de cómo se interpretaba, de cómo se aplicaba, de cómo se hacía valer el derecho. ¿Vale? Aquí ya tenemos la aplicación de la lex por parte de los expertos en el derecho, por parte de las autoridades, por parte de los abogados. Ya tenemos el inicio
la tradición de los abogados. En el imperio cayó realmente un poco esta evolución que habíamos tenido y empezamos a tomar nota de que el derecho era lo que establecían los emperadores. Y entonces tenemos las llamadas constituciones imperiales. Muy bien. Ok. Pero había un tema. ¿Saben cuál era? El derecho se encontraba, imaginen que esto fuera las normas. ¿Cómo se encontraban, compañeros? Dispersas. No estaban unificadas. No teníamos de alguna manera un orden en la forma de enseñar el derecho. Era un derecho más muy sacramental, era un derecho de frases solemnes, era un derecho que no tenía una estructura, un orden. Y entonces, ¿qué era importante, estimados maestros? Unificarlo, codificarlo. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, tenemos en Oriente a un emperador bizantino. Su nombre, Justiniano. ¿Y qué hizo Justiniano, estimados maestros? Codificó, unificó, integró todo el derecho que se encontraba vigente en todas las fases históricas de Roma. ¿Se va entendiendo, compañeros? Muy bien. Estimados maestros, y conformamos lo que se conoce como el Corpus Juris Civilis, el cuerpo del derecho civil. Ahí está. 4 grandes libros integran el Corpus Juris Civilis. Muy bien. ¿Cuáles son, compañeros? Primero, el libro de las instituciones, principalmente enfocado a la enseñanza de el derecho. ¿Sale? Importantísimo, compañeros. Tenemos esta codificación a mediados del siglo IV después de Cristo. Muy bien. Después tenemos el digesto, conformado por la selección de la jurisprudencia, de los jurisconsultos, de los expertos, de sus opiniones. ¿Vale? Recogemos obras de grandes juristas de la etapa central y del derecho clásico. ¿Vale? Aquí ya encontramos el autor y obras. Se menciona mucho dentro del derecho romano. Tenemos el famoso códex, la codificación del derecho vigente durante el imperio. Y las novelas, novelae, que son 168 leyes posteriores a Justiniano. ¿Vale? Prácticamente, estimados maestros, entrando el siglo XVI, XVII, todavía se enseñaba el derecho en base al Corpus Juris. Y no me dejarán mentir ustedes, compañeros. Si tuvieron un buen curso de derecho romano, tuvieron grandes pautas para ser expertos civilistas. El maestro en derecho civil, el experto en derecho civil, no se puede llamar como tal si no tiene buenas bases de derecho romano. ¿Se entiende, maestros? Muy bien. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguna opinión que tengan sobre la importancia que tiene Roma en la conformación del derecho civil? Los escuchamos. Es importante también que participen, compañeros, por favor. ¿Comentarios, dudas, inquietudes? Licenciado Flores, veo que levantó que abrió su micrófono. Lo escuchamos, por favor.
Si se considera que, bueno, pues una institución donde parte realmente la creación de el respeto entre las gentes y su regulación como ciudadanos, y se empieza a regular el derecho de propiedad. Ok, sí, muchas de las instituciones, como usted nos señala, mi estimado licenciado José, tienen su origen en el derecho romano. Como usted lo bien lo dice, propiedad, posesión, derechos reales, la cuestión de instituciones de derecho civil como el matrimonio, la adopción, la tutela. O sea, muchas de las cuestiones que hoy hablamos, compañeros, dentro del derecho, tienen su origen en el derecho romano. ¿Vale? Algo tan habitual como dice el maestro José, como el tema de la propiedad, lo encontramos dentro del propio derecho romano. Muy bien. Sí, excelente, maestro. Ese es un punto muy importante que usted nos señala y que esos son nuestros antecedentes de las instituciones que nos rigen el día de hoy. Muy bien. Excelente, maestro. Muchas gracias. No sé si tengo algún otro comentario, maestro. No, 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 interesante la exposición. Adelante. Muchas gracias. Continuamos Gracias. entonces, compañeros, y vamos a ver. Nos dice, por ejemplo, Michelle Zavala, el tema de los cuatro libros, por favor. Bueno, estos son más que libros, era cómo se encontraba conformado el Corpus Juris Civilis, ¿vale? Eran estas cuatro bases del Corpus Juris, instituciones, digesto, codex y novelae, como lo hemos señalado con antelación, cómo se encontraba conformado. Ahora voy a entrar a un tema importante, compañeros. El estudio, la organización del derecho civil desde el plan romano, las instituciones de Gallo, la compilación que realizó Justiniano. Empezamos con este estudio y revísenlo, compañeros. Ahí va. La organización del derecho romano, del derecho civil desde la perspectiva del derecho romano, la organizamos en estos tres grandes libros. Personas, bienes y acciones. En cuanto a las personas, empezamos con instituciones como el matrimonio. A ver, matrimonio era un vínculo que se regía por el derecho divino y el derecho del hombre. El matrimonio en este momento de la historia era entre un hombre y una mujer y era una cuestión, compañeros, de conservación de la especie, era una institución que preservaba las instituciones romanas. Muy bien. Era muy importante encontrarse dentro de este rubro para ser un ciudadano romano, porque si un hijo nacía fuera de la institución del matrimonio, se le conocía como un hijo bastardo. Se legitimaba cuando sus padres adquirían matrimonio. Nos encontramos también con la filiación, ¿vale? El vínculo que existe entre padres e hijos. Había dos tipos de parentesco en el derecho romano. Teníamos el parentesco agnaticio y teníamos el parentesco consanguíneo. Bueno, este fue después, ya prácticamente en la última fase ya prácticamente durante el imperio. El agnaticio era un vínculo más que de sangre, de poder. Un poder de vida y muerte sobre los miembros de la familia, cuya cabeza se encontraba en el pater familias. El pater familias tenía un poder de vida y de muerte sobre los miembros de su domus. Se encontraban sometidos a su poder. Ya después tenemos el parentesco consanguineum, en la cual
ya había líneas de sangre, pero la que principalmente prevalecía no era la línea de sangre con la madre, esa no. La que importaba era la línea de sangre con el padre. Entonces tenemos los grados de parentesco. Padre, digamos ahí, pongamos un ejemplo, el abuelo, el padre, el hijo. Entre ellos había un parentesco entre el abuelo y el padre de primer grado en línea descendente, entre el padre y el hijo de primer grado en línea descendente, entre el abuelo y su nieto de segundo grado en línea descendente, y también se habló del parentesco colateral, el parentesco que tiene con un hermano implicaba subir al de origen, primer grado, y bajar al colateral, que sería un segundo grado. Muy bien, perfecto. Esto fue ya una parte muy importante. Mi estimado maestro Oscar García levantó la mano, lo escuchamos, por favor. Eh, Perdón, en el agnaticio podría entrar, bueno, ya no sería consanguíneo, entonces también podría ser cuando son personas adoptadas. Los extranjeros, los esclavos, cualquier persona que entrara a la domus, prácticamente era propiedad. Prácticamente el pater familias tenía un derecho de vida y de muerte sobre los miembros de su familia. Pudiese matar a un miembro de su familia y no tener ninguna responsabilidad. Ah, ok, muchas gracias. Sí, a sus órdenes, mi estimado maestro Oscar. ¿Vamos bien, compañeros? Perfecto. Muy bien. Continuamos, estimados amigos, y seguimos revisando estos puntos de exposición. Hasta aquí vamos bien con el tema de la afiliación, con el tema del parentesco. Bien. El poder que tenía el pater familias sobre los miembros de su domus implicaba un ejercicio de patria potestad, implicaba un ejercicio de representación sobre todos aquellos miembros. Para tener el jus, el derecho, para tener el tema de ser ciudadano romano a plenitud, se requería nacer, pues, de una familia a través de un matrimonio romano. Se requería, pues, de alguna manera, tener la condición de persona. Se requería también el tema de la posibilidad de contraer matrimonio. Solamente los varones tenían esta cuestión. Si un hijo se adquiría, si un hijo se tenía fuera de matrimonio, era un hijo no legítimo, era un hijo lo que llamaban bastardo. Lo que ocurrió con la institución de la legitimación es el tema de que los hijos que se tenían fuera de matrimonio, pues bueno, cuando los padres contraían matrimonio, se legitimaba su situación. Y o también esta legitimación la podía otorgar el emperador. La adopción. Había dos tipos de adopción en el derecho romano, de un sui juris y de un alieni juris. Ahí va. Ahí va. Adopción. Sui juris y un alieni juris. Sui juris era un ciudadano, tenía toda la potestad, pero ahora ese ciudadano iba a entrar a la domus de un pater familias. Porque una persona que es sui juris, que es una persona libre, pudiese decidir formar o someterse a un pater familias, pues a lo mejor un poco por conveniencia, ¿verdad? Un poco por el tema, pues, de tener, pues, un techo donde vivir, de tener alimentos, de tener una posada, etcétera, etcétera. Ahí lo tenemos. Y los alieni juris eran las personas que no se podían valer por sí mismas, por su misma situación de no ser un ciudadano, por ser un peregrino, por ser un extranjero,
por ser una mujer, por ser una persona sometido a otro pater familias, entonces estos alini juris, de alguna manera, van a formar ahora parte de otra familia, de otro pater, de otra cabeza de familia. Esto es el origen de esa institución de la adopción. ¿Vamos bien? ¿Comentarios? ¿Se va entendiendo? Perfecto. Muy bien. Seguimos, compañeros. Tenemos también, como bien nos mencionó el maestro José, el tema de los bienes. ¿Sale? Los romanos dieron especial atención a estos puntos. La propiedad, la posesión, las servidumbres personales como usufructo, uso, habitación, las servidumbres reales, paso, acueducto, visitas, las obligaciones, sucesiones y donaciones. Por ejemplo, en el tema de propiedad y posesión, los romanos distinguían lo siguiente. Propiedad tenía tres elementos, tres características. Jus utendi, jus furendi, jus abutendi. En palabras castellanas, el derecho de uso, el derecho de disponer de los frutos y la disposición del bien en la plenitud que éste nos pueda otorgar. ¿Sale? Jus utendi, fruendi, abutendi. Muy bien. Mientras que la posesión se tenía el uso y los frutos, pero lo que no se tenía era la disposición. Había un tema de un animus de conservar la cosa y había un corpus, había una detentación material de la cosa. Los romanos esto lo distinguieron perfectamente, ¿eh? Perfectamente quedó muy claro para ellos. ¿Vamos bien? Ok. Los romanos, en cuanto a las servidumbres personales, la servidumbre era una afectación a un derecho de propiedad en la cual tenemos que un fundo llamado dominante impone a un fundo llamado sirviente. En el caso de las servidumbres personales, había una afectación material en cuanto a la persona. Por ejemplo, los romanos hablaron de el usufructo, que implicaba el uso y disfrute de derechos reales que tiene una tercera persona. ¿Sale? ¿Vamos bien? Esos son el derecho de usufructo, el uso y disposición de un bien ajeno. Muy bien. Tenemos el derecho de uso, de disponer de los frutos que sean necesarios para el usuario, y el derecho de habitación, que implicaba a disponer de una o más habitaciones para el habitante y su familia. Eso eran los derechos reales, los derechos, en ese caso, las servidumbres personales. Y las servidumbres reales versaban principalmente sobre bienes. Por ejemplo, tenemos la servidumbre de acueducto. Predio A, fundo dominante. Predio B, fundo sirviente. En el fundo sirviente tenemos un manantial. ¿Sale? La servidumbre de acueducto
implicaba que el predio dominante construyera un acueducto para que este manantial también abasteciera su propiedad. ¿Sale? Servidumbre de paso. Ahí va. Fondo dominante no tiene una salida y el fondo sirviente sí tiene una salida sobre una calle. En esta servidumbre va a causarse una afectación al fondo sirviente para que el fondo dominante tenga una salida. Muy bien, compañeros. De forma general son aspectos muy importantes que vamos a destacar. Bien. Los romanos también hablaron de las obligaciones. Aquí está. Dice el jurisconsulto Ulpiano. Obligatio juris vinculum quo necessitare adquisirum solvendae secundus nuestra civitatis injura rei. La obligación es el vínculo jurídico por el cual quedamos sujetos, quedamos constreñidos de acuerdo con el derecho de nuestra ciudad. En la obligación dentro del derecho romano había un vínculo que unía a un acreedor con un deudor. ¿Sale? A ese vínculo, a esa atadura, a esa situación que unía a los dos, se le llamaba obligatio, la obligación. Quedamos sujetos, quedamos constreñidos a realizar una prestación que en este caso el deudor tenía que realizar, que podría ser de dar, de hacer, de no hacer, de prestar. ¿Sale? Muy bien. Esto era a lo que quedaba sometido. Ah, pero ¿qué creen? Los romanos también estudiaron la figura de las sucesiones. ¿Y qué pasa con los derechos reales? ¿Qué pasa con los bienes que no concluyen, que no se extinguen con la muerte de una persona? Entonces los romanos también hablaron de la sucesión. Y en el tema de la sucesión, hablaron de la sucesión intestatum y ab intestatum, testamentaria e intestamentaria, que era mal visto que alguien muriera sin un testamento, ¿eh? Era totalmente mal visto para los romanos. Lo importante era dejar un testamento en la cual disponían la voluntad de transmitir sus bienes después de su muerte. Y por supuesto también hablaron del tema de donaciones en las cuales se transmitía propiedad a título gratuito. Los romanos también entendieron de la parte procesal, los procedimientos que existían cuando había algún incumplimiento de una obligación. Bueno, ya incumplió, ¿ahora qué hacemos? Ya hablaban de procedimientos, acciones, procedimientos formularios en el cual acudíamos ante una magistratura y le planteamos el problema y el magistrado se pronunciaba. ¿Vale? Y procedimientos extraordinarios que tenían esa misma modalidad de resolver litis, de resolver conflictos. ¿Algún comentario sobre estos antecedentes, compañeros? ¿Alguna cuestión que quieran ustedes aportar, que tengan ustedes alguna duda? Los escuchamos, ¿eh? Pasamos ya entonces del derecho romano y vamos a entrar a otra fase. Díganme si tenemos algún comentario. ¿Todo bien? Sí, maestros. Veo que por ahí abrir un micrófono. Se considera que, bueno, partimos de la cuestión y de la premisa que se regula la cuestión del derecho de las personas, su relación con los bienes
y su derecho de ejercitar en su momento esos derechos, ¿no? Entre el mismo cuerpo de las gentes, ¿no? Y es cuando, por ejemplo, que estaba tocando la cuestión de la donación, ¿no? Que comúnmente y actualmente, pues cuando una persona desea donar, puede establecer en esa donación las condiciones que esa donación se puede dar, ¿no? En este caso, el derecho del usufructo vitalicio para poder seguir utilizando el bien, ¿no? Sí, o sea, al final esas instituciones que usted nos menciona el día de hoy, mi estimado maestro José, pues tienen una gran implicación y su origen dentro del derecho romano. A veces creemos que son instituciones muy modernas, que son instituciones que a lo mejor recientemente fueron legisladas cuando se creó el Código Civil, pero como bien usted nos los indica, ahí está su origen, ahí está su antecedente. Ahora sí, como diría Napoleón en su momento, más de 2000 años nos contemplan, compañeros. Instituciones que el día de hoy estamos utilizando, que tienen su origen antes de Cristo, compañeros. Muchas de ellas son antes de Cristo. Y el día de hoy siguen estando vigentes, como nos establece mi estimado maestro José. Muy bien. Gracias. A sus órdenes, maestro. Muchas gracias. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Perfecto. Muy bien. Seguimos con el desarrollo de esta asignatura, compañeros. Pasamos ya de la fase de Roma y nos encontramos con un general francés que conquistó gran parte de Europa. Después de la Revolución Francesa, Francia tuvo varios tipos de gobierno, el consulado, la época del terror, etcétera, etcétera. Y un general francés, pues empezó a conquistar grandes territorios, empezó a tener pues una gran influencia. Y por ello hablamos de Napoleón Bonaparte. Los franceses y el mundo no solamente le deben pues el tema pues de las guerras que conquistó, de la influencia que tuvo en las naciones modernas, etcétera, etcétera, sino también en gran parte el legado de Napoleón se debe al Code Civil francés del año de 1803. Ese código civil de alguna manera pretendió ser una regulación completamente moderna, que inclusive Napoleón planteaba que no se requiriera los abogados para su interpretación. Pretendió que fuera muy transparente, pretendió que fuera de alguna manera, estimados amigos, pues un código que prácticamente el ciudadano aplicara sin necesidad de un abogado. Error, porque se dio cuenta de que sí se requería de los abogados, de la interpretación de la ley, de la aplicación del derecho. El Código Civil francés se encuentra conformado de las siguientes disposiciones: título preliminar, las personas, los bienes y los modos de adquirir la propiedad y de perderla. Título preliminar: la obligatoriedad de la ley, el ámbito de vigencia y el orden público. Compañeros, esta norma es general, esta norma es vinculante. Se aplica para todos los ciudadanos franceses y para los extranjeros avecindados en Francia y en sus territorios de ultramar. ¿Sale? Ámbito de vigencia. Ahí va. Ámbito de vigencia. Espacial. Temporal y personal. Espacial se aplica en el territorio de Francia y en sus territorios de ultramar. Temporal. La norma tiene vigencia, tiene efectos a partir de su publicación.
Y no se puede aplicar la norma en sentido retroactivo en perjuicio. ¿Sale? Personal se aplica para los ciudadanos franceses y para los extranjeros avecindados dentro del territorio. ¿Vamos comprendiendo esto, compañeros? ¿Se entiende, sí o no? ¿Sale? Muy bien. Seguimos con que la norma es de orden público. Esto implicaba que el Estado verificaba, pretendía que a través de la aplicación del Código Civil se mantuviera un orden, se mantuviera la paz pública y cuando una persona no cumplía con la norma establecida dentro de este Código Civil, habría un elemento de coacción, había un castigo, había una pena, había consecuencias. Bien. En cuanto al libro de las personas, el Código Civil plantea la institución del matrimonio. ¿Vale? Relación, vínculo regulado por el Estado entre un hombre y una mujer con el fin de procreación. Así lo establecía el Código Civil francés. Filiación, el vínculo jurídico que existe entre padres e hijos. ¿Vale? Este vínculo que existe entre padres e hijos genera derechos y también obligaciones. Atributos de la personalidad. Los franceses lo empezaron a tocar como el nombre, el domicilio, la nacionalidad, el estado civil, el patrimonio. ¿Sale? Y se habló del ejercicio de la patria potestad sobre los hijos menores de edad y la tutela, el cual se tenía sobre un mayor de edad que se encontraba en estado de interdicción. Se analizó, se hizo un estudio sobre los bienes, los derechos reales, ¿sale? Se habló sobre la propiedad con los tres elementos que ya conocemos, el uso, goce y disposición y las distintas modalidades de propiedad. Se habló, por ejemplo, de la copropiedad, se habló del régimen de propiedad en condominio, se habló del usufructo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se adquiría la propiedad? Por traditio, por ocupación, por sucesión, donación. ¿Cómo se perdía? Hipoteca o una figura administrativa llamada la expropiación por causas de utilidad pública. Muy bien, compañeros. Ok, esos son puntos importantes, pero bueno, no concluye ahí el análisis, el estudio del derecho civil. Estimados amigos, si algo históricamente tienen los franceses, que se encuentran peleados de forma acérrima con los alemanes. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque el Código Civil francés tuvo gran influencia en Europa y también en América. Pero a alguien que no le pareció del todo pues, regirse bajo esa disposición y quería crear sus propios códigos sin tener influencia del Código Civil de Napoleón, fue Prusia, lo que hoy conocemos como Alemania. Y entonces el plan germánico del código alemán nos plantea lo siguiente. Las disposiciones generales hablaban sobre la figura del acto jurídico que tenía nacimiento a través de la voluntad de las partes y el tema de el sometimiento a la norma. Ahí tenemos entonces el primer análisis que tenemos sobre el acto jurídico. ¿Vamos bien, compañeros? También se hablaban de los bienes. Se distinguía entre la propiedad y posesión y sobre los derechos reales se establecía que era un poder que una persona ejercía sobre una cosa.
Y ese poder que ejercía sobre la cosa la hacía oponible a terceros. Muy bien. Eso es una parte muy importante. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, muy bien. Regreso a la lámina, como dice la maestra Michelle, y vemos rápidamente lo siguiente. Los alemanes hablaron también de un libro de obligaciones. Hablaban de las obligaciones, que es el vínculo jurídico que existe entre un acreedor y un deudor. Se hablaron de los derechos de crédito y también se habló de los contratos como aquellos acuerdos de voluntades que crean y transfieren derechos y obligaciones. Muy bien. Se habló de un libro en particular de la familia, hablando de las personas, ¿sale? Sus atributos, el matrimonio, ya conocemos cuál era el concepto, la filiación, se habló de la disolución del vínculo matrimonial, de la patria potestad y de la tutela. Y también se habló de un libro de sucesiones para la liquidación del patrimonio. Así se encontraba conformado el estudio del derecho civil desde la perspectiva del plan germánico. ¿Vamos bien? Ok, muy bien, compañeros. Bueno, ya vimos un poco de historia en relación al derecho civil. Ahora vamos a entrar un poco al estudio del derecho civil desde las instituciones de nuestro país. Comentarios sobre estos antecedentes. Roma, Francia, Alemania, compañeros. ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, vamos a entrar, estimados amigos, a los antecedentes dentro de nuestro propio país. Roma, con la influencia del cristianismo, empezó a tener dos disposiciones muy importantes que de alguna manera la complementaron, la conformaron. Por una parte tenemos el Código Corpus Juris Civilis, que era el que mencionamos de la compilación que realizó Justiniano, pero también hablamos de un Corpus Juris Canonicis que tenía que ver, estimados maestros, con el tema de la aplicación de las leyes de Dios, de la conformación de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Ese Corpus Juris Canonicis también fue muy importante cuando la Iglesia Católica tuvo gran influencia sobre muchas instituciones del derecho civil. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien, maestros, muy bien. Atentos, por favor, y sobre todo muy participativos. Es importante su participación. Tenemos también que fuimos parte prácticamente 300 años, compañeros, de la corona española. Y ello implica una gran influencia de sus instituciones. Tenemos, pues de alguna manera no podemos negar nuestras raíces españolas, ¿sale? Hubo un gran mestizaje. Hubo también el tema de la influencia del idioma. Hoy, ¿qué idioma hablamos? Pues el español, ¿verdad? ¿Sale? Nos impusieron la religión. También, pues tenemos influencias en la tauromaquia, en la música, en lo que comemos, etcétera, etcétera. Entonces, la legislación española, prácticamente del año de 1521 a 1821, e inclusive todavía hasta entrando hasta 1857 por ahí, muchas de sus instituciones, muchas de sus normas siguieron teniendo influencia. Y no podemos olvidar, estimados maestros, la influencia que tuvo el Código Napoleónico. Me dirán ustedes, pero ¿a poco desde Francia tuvimos cierta influencia? Como ya les mencioné, ese código fue la base de los primeros códigos civiles de legislaciones europeas. Entonces, ahí está la pauta.
Y por supuesto, no podemos olvidar las leyes de Indias. Recuerden que el rey Carlos V estableció normas que se iban a aplicar en las colonias españolas en América. Muy bien. Comentarios, compañeros. Veo que abrieron algún micrófono. ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Mucho cuidado con los micrófonos, compañeros, porque luego se llegan a abrir y a lo mejor si no están conscientes podríamos escuchar cosas que no, ¿verdad? ¿Algún comentario sobre este antecedente? ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Maestros, tenemos también la evolución del derecho en la época prehispánica. Compañeros, como dice la maestra Michelle, principalmente se regían por las costumbres de cada grupo étnico. Cada una de las culturas tenían sus propias leyes, tenían sus costumbres, tenían sus tradiciones. Las 80 leyes de Nezahualcóyotl que se escribieron, que se señalaron en códices, hablaban de cuestiones tan distintas como cuestiones de contrato, como cuestiones de delito, como cuestiones religiosas, como cuestiones de cómo se tenía que sancionar a una persona que cometía adulterio, cuestiones sobre comercio, etcétera, etcétera. Fue una disposición muy importante que estuvo vigente durante la época precolombina. En la época colonial ya nos encontramos, estimados maestros, con la legislación pues vigente en España y sus colonias. Tenemos algunas disposiciones medievales como el Código de Alarico, el Fuero Real, el Fuero de Juzgo, las partidas de Alfonso el Sabio, las leyes del Toro, la ordenanza de Alcalá y la nueva y novísima recopilación. Todas estas normas, compañeros, que establecían disposiciones sobre contratos, sobre obligaciones, sobre cuestiones de matrimonio, sobre cuestiones de adopción y demás disposiciones, fueron fue gran influencia de las normas que se aplicaban en nuestro país durante la colonia. Entonces tenemos una gran influencia de la legislación española. ¿Algún comentario hasta aquí, compañeros? ¿Vamos bien? Perfecto. Muy bien. Y llegamos, estimados maestros, al tema del México independiente. Como lo mencionamos, prácticamente las normas españolas siguieron teniendo vigencia hasta 1859. ¿Sale? Muchas de las instituciones, muchas de sus normas siguieron siendo aplicables ya después de que adquirimos la independencia. Las leyes de reforma de 1858 a 1863 fueron una gran pauta de las disposiciones civiles que nos rigen en la actualidad. Separación, iglesia, Estado. La cuestión del matrimonio civil. La cuestión de que los panteones van a ser administrados por la autoridad civil. La cuestión de registro civil, de registro público, etcétera, etcétera. La iglesia perdió gran influencia con las leyes de reforma. Tenemos una ley sobre matrimonio y registro civil del año de 1859 y los primeros códigos civiles que tenemos ya en nuestro país. Por ejemplo, tenemos el Código Civil de Oaxaca de 1828, con gran influencia del Código Civil de Napoleón, así como el Código Civil del Estado de Zacatecas de 1829, el Código Civil del Estado de Jalisco de 1833 y el Código Civil del Estado de Veracruz del año de 1865. Todos estos códigos en gran parte fueron influenciados
por la Constitución, por los códigos, el Código Civil de Napoleón. Y el Código Civil de Veracruz del año de 1865 también incorporó los principios que regulaban las denominadas leyes de reforma, del año de 1858 al año de 1863. ¿Vamos bien, maestros? ¿Se va captando todos estos puntos que estamos señalando? Muy bien, perfecto. Seguimos con nuestra exposición y, estimados maestros, tenemos que otras disposiciones como el Código Civil para el Distrito Federal del año de 1870. Una disposición civil muy importante que se aplicó dentro de la capital del país. También se habló de un Código Civil para el Distrito Federal en toda la República en el orden federal. El código se aplicaba en la Ciudad de México y en el territorio federal de la Baja California. Bien, después tenemos con Carranza la ley de relaciones familiares y la ley de divorcio del año de 1917. Olvídense antes de esta disposición hablar de divorcio en nuestro país. No había esa posibilidad. Ahora con la ley del divorcio de 1917, pues se habló de la disolución del vínculo matrimonial. Se hablaba también del Código Civil para el Distrito Federal y los territorios federales de 1928, el cual entró en vigor hasta el año de 1931. Esto durante la administración del presidente Plutarco Elías Calles. Legislación conexa que se fue separando del Código Civil. Todas estas disposiciones que vemos acá, compañeros, todas estas disposiciones antes se incluían dentro del Código Civil. Posteriormente, esas disposiciones fueron segregándose y teniendo sus propias leyes especiales, como la Ley sobre Derechos de Autor del año de 1963, la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de 1972, la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, ¿sale? Y tenemos el Reglamento del Registro Civil y a partir del 2010, una ley registral. Estos son aspectos muy importantes en relación con los antecedentes del derecho civil. Estimados maestros, en toda esta cuestión mencionamos lo siguiente, tomemos en consideración el derecho civil, vamos a denominarlo como un conjunto de normas jurídicas y principios de derecho que regulan relaciones en cuanto a la persona, distinguiendo de la persona física y la persona moral. Muy bien. En este supuesto, dentro de las personas, se habla del tema de las obligaciones. Las relaciones voluntarias que surgen a través del acuerdo de voluntades que las partes celebran en un contrato o son forzosas en el caso del vínculo que existe, derivados del estado civil, derivados de el parentesco, la filiación, el matrimonio, la adopción. Patrimoniales, los derechos reales, distinguiendo entre propiedad y posesión. ¿Sale? ¿Vamos bien? En cuanto a personas privadas y públicas, físicas y morales, distinguimos los atributos de la personalidad, que vamos a ver un poco más adelante. Atributos de la
personalidad. Por ejemplo, en el caso de las personas físicas, la capacidad, el nombre, el estado civil, ¿vale? Su nación, su patrimonio, su nacionalidad. Muy bien. Capacidad, nombre, estado civil, patrimonio, nacionalidad. Y en cuanto a la persona moral, pues tiene todos esos elementos con excepción de el estado civil. Muy bien. Perfecto. Muy bien, compañeros. Entonces, de todo esto que estamos analizando, el derecho civil regula aspectos muy importantes dentro de la rama del derecho privado, aspectos fundamentales en la cual se rige por el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Hay relaciones jurídicas en la cual si interviene el Estado, se encuentra desprovisto del jus imperium, porque si el Estado interviene en una relación civil, actúa en una relación de coordinación con la persona, actúa al mismo nivel. En el derecho civil rige el principio de autonomía de la voluntad. Muy bien. Perfecto. ¿En qué punto se quedó mi estimada Michelle, maestra Michelle? Bueno, muy bien. ¿Comentarios, dudas, compañeros? ¿Comentarios, por favor? Buen día. Sí, buenos días. Lo escucho, mi estimado maestro Rafael Corona. Podríamos determinar en algunos autores, y principalmente en uno que lo voy a omitir, nos hablaba que teníamos en nuestro derecho civil mexicano, teníamos una mezcolanza de un germánico, de un romano, de un germánico y de un franco-germánico. Pero no podemos, o a mi punto de vista, no podemos decir, o esa es la duda, que tenemos una mezcolanza, sino que son las bases en lo que se funda hasta hoy al llegar a nuestro derecho civil mexicano, y que no nomás lo tiene el derecho civil mexicano por lo que usted explica, ¿no? Lo tiene el derecho, no sé, civil a nivel Latinoamérica por la razón propia que usted explica, y que no es una mezcolanza, sino son las bases fundamentales de las cuales se desprendieron los derechos civiles de cada estado, y que el de nosotros, en la división que usted hace en el independiente, en el prehispánico, es lo que nos lleva a hoy al derecho civil en el que actuamos. Muy bien. Sí, sí, maestro. E inclusive, como usted lo menciona, maestro Rafael, aquí hay una cuestión muy importante. Ya el maestro hizo mención de la gran influencia del derecho romano, del derecho civil francés, del derecho civil germano, de la cuestión de las costumbres y normas vigentes durante la época prehispánica, durante la colonia, y también, compañeros, pues de alguna manera, esa influencia en su momento también muchas naciones latinoamericanas las tuvieron. Por eso hay peculiaridades en cuanto a las instituciones del derecho civil en Latinoamérica, nuestros hermanos latinoamericanos. Sí, tenemos esa misma base, aunque se adapta también a su misma a su mismo costumbre, a su misma idiosincrasia, a sus mismos elementos que integran su derecho. Por ejemplo, dentro de nuestro propio país, no es lo mismo la disposición civil
del Estado de México, de la Ciudad de México, con, por ejemplo, las disposiciones civiles del Estado de Chihuahua, del Estado de Sonora, del Estado de Veracruz, porque hay situaciones muy particular que se analizan dentro de sus propios códigos civiles, aunque son una base fundamental. Es una base importante estos antecedentes que ya nos ha establecido el maestro Rafael. Muy bien. Maestro, ¿me escucha, maestro? Perfecto. ¿Me muy bien. escucha? Sí. Mire, aquí hay un tema bien importante. En el estado de Puebla tienen una teoría alemana del Código Civil muy especial. Así me gustaría que tocáramos este tema porque, por ejemplo, yo soy de Tlaxcala, de Pisaco Tlaxcala, tiene su casa, pero tenemos el Código Napoleónico, como usted lo comenta. Pero el estado de Puebla tiene una legislación germánico-romana muy especial. Ellos basan de una teoría. ¿Sí me puede comentar más o menos cómo está el tema ahí? Si es tan amable. Ok, me imagino que esa particularidad que usted me menciona debe estar dentro de la teoría principalmente del acto jurídico, porque es una de las principales diferencias entre el derecho francés y el derecho alemán. Vamos a ver un poquito más adelante, mi estimado maestro Michel Zavala, con un tema fundamental. Por ejemplo, los franceses son un poco más complicados en el tema del acto jurídico porque hablan del hecho, porque hablan del acto y hablan del negocio jurídico. Y los alemanes, como buenos teutones, son mucho más pragmáticos y hacen una compilación en dos elementos, distinguiendo entre el hecho y el acto jurídico. Entonces, dentro de esta perspectiva, como usted bien nos señala, mi estimado maestro. Perdón, maestro. Francia es acto jurídico, hecho jurídico, ¿y qué más? Los franceses hablan del hecho, del acto y del negocio. Ok, gracias. Los alemanes solamente hablan de el hecho y el acto jurídico. ¿Sale? ¿Vamos bien, compañeros? Que esa es una de las principales diferencias en cuanto al tema cuando hablemos del supuesto jurídico, cuando hablemos del acto jurídico. Y si me permite, mi estimado maestro, vamos a verlo un poquito más adelante. ¿Qué le parece? Excelente, maestro. Muy enriquecedora la clase. Muchas gracias. A sus órdenes, mi estimado maestro. Muchas gracias a usted. Muy bien. Estimados maestros, vamos a hablar de otro tema fundamental. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? ¿Alguna pregunta? Adalberto, veo que había levantado el micrófono, la mano. ¿Quién más había levantado? Sí, profesor, Sí. mire, es que en relación a lo que usted nos hacía de conocimiento, que el Código Civil es diverso de acuerdo a distintas regiones del país. Y como usted ya nos expuso en los antecedentes, pues yo creo que se debe, pues, finalmente a todas estas costumbres específicas de cada grupo étnico, ¿no? De ahí se va evolucionando, como usted nos dice, y es que se quedan estas costumbres plasmadas en estas disposiciones. Es lo que quiero aportar. Muchas gracias. A sus órdenes, mi estimado maestro. Y sí, efectivamente, las necesidades de las diversas regiones son distintas. Entonces, la regulación sobre alguna de las instituciones, pues requieren alguna adecuación en particular. Pero también hay que tomar en consideración un punto importante, compañeros. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del presente judicial, a través de la cuestión de la conformación de la jurisprudencia, muchas veces constitucionaliza algunas figuras. Por ejemplo, en el 2004 se habló, por ejemplo, de la figura del aborto, algunas cuestiones referentes con una contradicción entre la norma penal con la disposición civil. ¿Por qué? Porque la disposición civil protege al nasciturus. El nasciturus es el no concebido, le da ciertas prerrogativas, le concede ciertos derechos, pero desde la perspectiva de la norma penal, decimos que no hay ninguna pena hasta después de la 12ª semana de gestación. Entonces, ahí son temas que entran hasta cierto punto en contradicción entre dos figuras jurídicas dentro del derecho civil y dentro del derecho penal. Otra disposición importante, por ejemplo, fue
el tema de el matrimonio entre personas del mismo sexo, que la primera legislación civil que lo contempló fue la legislación civil de la Ciudad de México. Se promovieron acciones de inconstitucionalidad y la Corte resolvió, compañeros, haciendo una mención importante sobre que esta figura es constitucional, que esta figura pues de alguna manera prevalece, fortalece el tema de la autonomía de la voluntad. Y si la Corte dice que es una figura constitucional, a lo mejor muchos estados siguen dentro de su legislación civil, sin establecer que el matrimonio puede ser la unión de dos personas. Todavía muchos códigos civiles dicen hombre y mujer. Pero con la jurisprudencia de la Corte, lo que podemos verificar es que si todavía no se encuentra reconocida esa institución en nuestros estados, pudiésemos promover un amparo, la cuestión es fundamentándolo en esta resolución, en esta jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otro tema fundamental, por ejemplo, es que en todos los códigos civiles de las entidades se dice que el concubinato es una relación de hecho entre un hombre y una mujer. ¿Pero qué creen que dijo la Corte? Que el concubinato puede ser una relación entre personas del mismo sexo y se le tiene que reconocer los derechos derivados del concubinato. También otra figura que no se ha regulado en todo el país, pero la Corte ya habló que es perfectamente constitucional. Algunas legislaciones como de Tabasco, de Coahuila, de Sinaloa, han regulado la figura de la maternidad subrogada dentro de un contrato. ¿Sale, compañeros? Muchas entidades no lo han hecho, pero ya la Corte se ha pronunciado sobre su constitucionalidad. Entonces, al final, compañeros, estamos centrando de que muchas de las figuras civiles, pues, están siendo objeto de federalización a través de las resoluciones que emite nuestra Suprema Corte. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Mi estimado maestro Oscar, lo escuchamos, por favor. Perdón, quisiera saber igual si se acredita el concubinato teniendo un hijo, pero si esta persona es una persona casada, pero aún así tiene los mismos derechos que la esposa, porque siguen en concubinato. A ver, esta es una pregunta muy interesante y la Corte ya la resolvió. A ver, de facto, de jure, lo que establece la legislación civil, sabremos que el concubinato va a existir cuando en una relación de facto entre un hombre y una mujer, siempre y cuando no exista un matrimonio vigente. ¿Ok? Eso sabemos que así se regula en todas las legislaciones civiles. ¿Qué es lo que ha pronunciado la Corte? Si bien es cierto que la Corte sigue protegiendo la institución del matrimonio, lo que nos dice la Corte, que también se le debe otorgar ciertos derechos a la relación de concubinato, derechos que en su momento adquirió. Entonces, bajo este supuesto, no desconoce todavía al matrimonio, pero sí le concede ciertos derechos al vínculo derivado de un concubinato, para que no quede en una situación de desamparo. Entonces, este es un tema importante que la Corte ya ha entrado ahí a empezar a analizar. Maestro, disculpe. Entonces, pero ahí no hay una contradicción de fondo, porque, por ejemplo, si hablamos del derecho romano, que el matrimonio es el principal del pater familia, entonces, ¿cómo podemos hablar que el concubinato tiene casi los mismos derechos? O sea, reconocen derechos. O sea, estamos hablando entonces de una cuestión de la forma, el fondo del tema en conclusión. ¿Un contrato nada más? Fíjese, desde la perspectiva de nuestra Corte, dentro de una Corte de Derechos Humanos o garantista de una 10ª época,
hemos venido a dar un cambio sustantivo a muchas de las instituciones del derecho civil. O sea, el tema, por ejemplo, no se ha hecho... Sí, maestro. Perdón, es que bueno, si bien es cierto, dice el Código Civil, que para acreditar el concubinato también es factible o se puede comprobar si existe algún hijo entre los cónyuges. Estamos de acuerdo, pero si esta persona está casada y fuera del matrimonio tiene otro hijo, estamos de acuerdo que ahí también ya se está acreditando el concubinato, y creo que por ahí leí una jurisprudencia que la concubina tendría los mismos derechos que la esposa. ¿Estoy en lo correcto o no? A ver, no son los mismos derechos, aunque sí se les reconocen derechos, ¿eh? No son los mismos. Sí se les reconocen derechos, sí se les reconoce que tiene derecho a una pensión, sí se les reconoce ciertas prerrogativas. No se trata que le está otorgando la misma situación jurídica en particular, aunque sí se le reconoce derechos desde un punto de vista garantista, desde un punto de vista de tutela de derechos humanos. La Corte ha entrado a estos puntos en particular. ¿Vale? Eso es un tema importante que usted bien nos señala, mi estimado Oscar. Y bueno, por ejemplo, el tema también, hay un tema muy reciente que se relacionó con un tema de una maternidad subrogada, pero que en este caso los padres que subrogados son personas del mismo sexo, y la madre subrogada, la madre que va a tener, que tiene en su vientre el producto de la concepción, pues digamos, en este supuesto, se le debe reconocer que estas personas, matrimonios del mismo sexo, tienen derecho a tener el vínculo de filiación con el pequeño. La Corte dijo que sí, la Corte ya se ha pronunciado. Aunque se ha establecido muchas regulaciones para no permitir el tema de la adopción, que en temas de matrimonio de personas del mismo sexo, la Corte ya se ha pronunciado que esto vulneraría el principio de autonomía de la voluntad, que esto vulneraría el tema referente con la equidad, el tema referente con la igualdad, y bajo estos supuestos, pues la Corte ha hecho pronunciamientos en relación a darle los mismos derechos, reconocerles la misma situación a estos matrimonios. Perdón, maestro. O sea que estamos hablando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se da más por las obligaciones que por el jus sanguinis, como tal, está evolucionando, que es más importante las obligaciones como tal que el derecho natural, por lo que yo quiero entender. Pues en el tema de maternidad subrogada, más que un tema de obligaciones, habla de un principio de voluntad, con un tema referente a que esa fue la voluntad de las partes. Inclusive se hace mención de que en este punto referente con la maternidad subrogada, no es importante el vínculo consanguíneo. Lo más importante es el tema de la voluntad de las partes en este acuerdo sobre la maternidad subrogada. Ahí nos encontramos con ese punto, mi estimado maestro Michel. Entonces creo que hay varios temas que vale la pena destacar. Y entramos así apenas a pequeños elementos en relación al derecho civil, que ya podemos platicar con ustedes de esto, porque ustedes ya van a ser maestros en derecho civil. Si fuera una clase de licenciatura, posiblemente no me atrevería a entrar a estos puntos, porque diría, bueno, pudiese entrar a un tema más de confusión, pero se va entendiendo esta cuestión, ¿verdad? Y se va entendiendo, compañeros, que también no solamente derivado de la Corte, sino también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en muchos de los casos, ha planteado también cuestiones relevantes en el tema de derecho civil, la cuestión del reconocimiento de ciertos derechos humanos. Por eso, cuando hablamos del derecho civil, no solamente tenemos que limitarnos a la aplicación de las normas civiles, sino también a un ejercicio de control de constitucionalidad y un ejercicio de control de convencionalidad. Muy bien. Mi estimado Oscar, veo que continúa usted con la intervención. Dígame, ¿alguna cuestión que tengamos pendiente sobre estos puntos? Nada, profesor. Gracias. Muy bien. Ok, compañeros, vale. Seguimos en este punto, por favor. Atentos, por favor. El derecho civil
regula derechos sustantivos básicos, de los cuales es titular todo ser humano. Derechos sustantivos tan básicos que todos los días tenemos una cuestión que tenemos ahí una relación, ¿no? Atributos de la personalidad. ¿Sale? Por ejemplo, hablamos de el tema de la capacidad y distinguimos entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Hablamos de el nombre, hablamos del estado civil, hablamos de el patrimonio, hablamos de la nacionalidad y son algunos aspectos que por lo menos podemos mencionar, estimados amigos, y que de alguna manera pues nos dan una pauta muy importante en relación al ejercicio de nuestros derechos y por supuesto también aquí mencionamos al domicilio como atributos de la personalidad de las personas físicas. Muy bien. Perfecto. ¿Qué más podemos destacar en todos estos puntos que estamos señalando del derecho civil? Son derechos básicos. Todos los días lo ejercemos. Capacidad de goce desde que nacemos hasta nuestra muerte. Capacidad de ejercicio a partir de la mayoría de edad. El nombre, pues nos distingue en relación a otras personas físicas y también señala la familia a la cual pertenecemos. El estado civil, derivado del parentesco, derivado de la filiación, derivado del matrimonio, que genera derechos y obligaciones. El patrimonio, que es una cuestión económica, que es una cuestión susceptible de valoración, que implica pues aquellos bienes, derechos reales o personales que una persona tiene, ¿verdad? La nacionalidad, el vínculo que me constriña al Estado, la cuestión de mis derechos y obligaciones por ser mexicano, y el domicilio, que es el lugar físico donde, pues, de alguna manera debo de cumplir con mis derechos y con mis obligaciones. ¿Qué más destacamos, estimados maestros, sobre estos temas? Muy bien. Continuando con nuestra exposición, señalamos, se protege la libertad y uno de los puntos centrales del derecho civil es esto. Desde el digesto de Ulpiano, mencionamos el principio de autonomía de la voluntad. Mientras la norma no establezca ninguna disposición contraria, lo que va a regir en la materia civil es la voluntad de las partes, el acuerdo de voluntades, la cuestión de la creación de una situación de derecho. ¿Entendemos esta situación? Y por supuesto, las normas civiles son normas, compañeros, de carácter general y por supuesto también tiene elementos de carácter supletorio. ¿Por qué? Porque las disposiciones procesales en materia civil son supletorias en casi todas las materias adjetivas del derecho. Por ejemplo, en la ley de amparo se contempla lo que esta ley no contemple, lo que esta ley no observe, vamos a regirnos por las normas del Código Federal de Procedimientos Civiles. Y así podemos hablar de distintas disposiciones adjetivas de otras materias que toman como base las disposiciones procesales en materia civil. Y es más, me atrevo a señalar una cuestión, compañeros. Las disposiciones del derecho civil, desde su aspecto procesal, son las bases de todos los procesos jurisdiccionales y administrativos en otras materias. ¿Entendemos esto, compañeros? Perdón, maestro. Sí, puede repetir, porque creo que se paró un poquito el sistema. Se paró. Sí, puede repetir lo que acaba de mencionar al último, por favor. Son las disposiciones civiles, son complementarias, son supletorias de otras normas procesales de otras materias. Les señalo un ejemplo. Lo que no contempla la ley de amparo en tema procesal se puede complementar ¿con quién? Con el Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Sale? Las disposiciones procesales en materia civil
son la base de otros procesos, ¿eh? Los medios de impugnación, la cuestión de los recursos, la cuestión de las fases. Si se fijan ustedes, compañeros, ¿de dónde nacen? ¿Cuál es su origen? Su origen no es el derecho administrativo, ¿verdad? Su origen no es el derecho laboral. Su origen no es el derecho penal, compañeros. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la base de la teoría general del proceso? ¿Cuál es? Las disposiciones de derecho civil. ¿Sale? Esas son las bases de todo un proceso. Buenos días, maestro. Sí, maestro Ricardo, lo escuchamos. Entonces, para que quede un poquito más entendido, si hablamos que el derecho civil, pues es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones personales, estaríamos hablando, para explicarlo pues en un tema un poquito más burdo, más coloquial, que entonces el derecho civil, esta rama, esta área, pues podría ser como que la base central de todas las demás materias, ¿no? Hablando de mercantil, administrativo, laboral. Sí, maestro, y aunque déjeme decir una cosa, normalmente los abogados civilistas, pues a veces se sienten con orgullo de decir, somos la base de las instituciones del derecho. Ya estás, y la verdad es que tienen toda la razón, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué creen? ¿Quieren estudiar teoría del delito? ¿Saben de dónde tienen que partir, compañeros? De el acto jurídico. Inician ustedes desde la pauta de el derecho civil. ¿Quieren hablar ustedes de la materia mercantil? Pues bueno, es la materia más civilista, más enfocada con el derecho civil que ustedes puedan conocer. ¿Sale? ¿Quieren hablar, compañeros, ustedes desde la perspectiva, a lo mejor, del derecho laboral? ¿Qué creen? Como tal, el contrato de trabajo, antes de que existiera una regulación laboral, se regía por el derecho civil. ¿Sí? Maestro Ricardo, maestro Rafael, maestro Oscar, todos ustedes, la base de las instituciones del derecho es el derecho civil. En algún momento de la historia, las normas empezaron a estudiarse a través de las ramas del derecho que conocemos. El derecho público, el derecho privado, el derecho social, etcétera, etcétera. Pero pauta importante de todas estas disposiciones ha sido el derecho civil. Muy bien. Maestro, entonces podemos afirmar que las obligaciones son actos sinalagmáticos. Sinalagmáticos, sí, aunque es uno de, por ejemplo, dentro de los propios contratos tenemos también esos contratos sinalagmáticos, ¿no? Que al final de cuentas son los bilaterales que establecen derechos y obligaciones recíprocos para las partes. Y la verdad es que nos comentaba el maestro Ernesto Gutiérrez y González que el abogado que no conozca de obligaciones no puede llamarse abogado, porque las obligaciones son las bases y es el fundamento para muchas instituciones del derecho. Por eso es muy importante el tema de los acuerdos, el tema de el acto jurídico, el tema de conocer la estructura de nuestro derecho civil. Y si ustedes estudian esto, ¿saben qué, compañeros? En automático van a complementar su conocimiento en otras áreas del derecho. Y eso va a ser una pauta muy importante. Si ustedes son civilistas, pues ya lo empiezan a conformar. Y si son de otras materias, pues de alguna manera, y se encuentran aquí por entender la naturaleza del derecho civil, ¿qué creen, compañeros? Se van a complementar muy padre y ustedes van a, pues, hacer un estudio muy importante sobre las instituciones del derecho. Muy bien. ¿Algún comentario, maestros? Veo, maestro José, que abrió su micrófono. Si tengamos algún comentario, maestro. Sí, considero que por eso se ha manifestado que el derecho romano es el origen donde nace el derecho. ¿Por qué? Porque considero yo que, un ejemplo,
Los penalistas consideran que el acto o la conducta del ser humano tiene una consecuencia jurídica cuando se comete un ilícito, una conducta sancionada o prohibitiva por la ley. Pero esa conducta viene de una persona que está regida por un derecho civil, un derecho de la persona. Entonces, es el origen, donde, como usted bien lo dijo, del derecho civil nacen todos los actos jurídicos o hechos o contratos o voluntades o obligaciones o un cumplimiento, y de ahí es donde nace la cuestión del procedimiento, de, como lo comentó, que la base de la cuestión del procedimiento o el Código de Procedimientos Civiles es la base para que de ahí se deriven recursos y de ahí, por decir, se aplique otra norma para aplicar esa cuestión del recurso. Por ejemplo, una apelación, ¿no? Que nos vamos a ir a una apelación, a un amparo, una cuestión administrativa, pero ese es el origen que yo considero, que del acto de la persona se derivan muchas acciones e intervienen, pues ya más materias en ese sentido. Muy bien, muy bien. Los romanos decían, las fuentes de las obligaciones son las siguientes: contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelitos. Entonces, ¿qué era el delito para el derecho romano? Era toda aquella conducta, toda aquella manifestación que fuera contraria a derecho. Entonces, ahí está el origen, compañeros. Ahí lo tenemos. Ahí está la situación que vale la pena mencionar. Muy bien. Perfecto, compañeros. Muy bien. ¿Tienen alguna otra pregunta, compañeros, hasta este punto? ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? ¿Sale? Ya tienen también ustedes la presentación de este material. Así que, compañeros, esto va a ayudar a complementar bastante. Y además voy a enviarles con el licenciado Francisco un cuestionario de retroalimentación para complementar los puntos que analicemos en esta asignatura. Y con eso vamos a hacer una pequeñísima evaluación, pero esto ya al final les voy a decir cómo lo vamos a hacer, compañeros, ¿vale? Muy bien. Perfectos, estimados amigos. Si ustedes me lo permiten, también para que puedan tomar un cafecito, puedan, a lo mejor, estirar un poco los músculos. ¿Qué les parece si hacemos una ligerísima pausa? ¿Les parece muy bien, compañeros? Muy bien. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa, compañeros, por favor. Mi estimado licenciado Francisco, espero que se encuentre.